Y bueno, hoy día vamos a tratar entonces un tema relacionado con la frontera de posibilidad de producción, que te recuerdo que ya la habíamos visto en la cápsula pasada, pero lo vimos desde una manera teórica. Hoy día vamos a hacer una especie de cálculo, vamos a realizar efectivamente una especie de recta de la frontera de posibilidades de producción. Para ello vamos a suponer entonces que la producción tiene factores productivos. Eso es lógico, ¿eh? Comúnmente es tierra, capital y trabajo, pero nosotros vamos a generar como factores productivos el capital, el trabajo y la tecnología. Pero aquí vamos a asumir un supuesto. La única variable que va a ser, como su nombre lo indica, variable, se encuentra relacionada con el trabajo. De tal manera que nosotros, tanto el capital como la tecnología, los vamos a colocar como constantes. De tal manera que le vamos a poner una rayita ahí encima para marcar que eso se van a mantener invariables. Y la única que va a variar es el factor entonces trabajo. Y ahora nosotros vamos a considerar dos rectas. La primera está relacionada con X, que son la cantidad de unidades que yo voy a producir, y esa cantidad de unidades va a estar dada entonces por una multiplicación, que es una recta, que sería 4 por L, que L es el significado de cuántas unidades del factor trabajo yo voy a utilizar para producir entonces X unidades de producción. Y también va a suceder con el ámbito de I. Y sería igual entonces a 8 LI, que quiere decir que las unidades de I van a depender entonces de 8 por la cantidad de unidades del factor productivo trabajo que yo voy a utilizar para la producción de I. Te recuerdo que por lo general en cualquier texto tú te vas a encontrar una función de producción que es curva, que es como una especie de semiparábola, que es cóncava con respecto al origen, pero nosotros lo que vamos a considerar en esta ecuación es una frontera de posibilidades de producción que es una recta, nos va a facilitar parte del análisis que nosotros vamos a realizar desde el punto de vista matemático. A la vez también vamos a suponer que la cantidad de trabajo es fija, o sea, tenemos la posibilidad de contratar exclusivamente a 100 trabajadores como máximo, no tenemos posibilidad de contratar a 150 o 200, sino que ahí tenemos el máximo de trabajadores disponibles. Ahora comencemos a despejar para dejar todo de acuerdo a LX. De tal manera que esto es una ecuación simple, lo único que tengo que hacer es despejar. Me va a quedar entonces Lx es igual a x partido 4, que sería entonces mi primera ecuación. Y abajo me va a quedar Li es igual a y partido 8, que sería entonces el despeje que yo necesito para realizar el resto de mi tarea y dejar también todo de acuerdo a Lx, Li. Y aquí nos queda entonces, ya podemos plantear nuestra especie de restricción de la frontera de posibilidad de producción. Nos quedaría Lx más Li es igual a 100, que es el máximo que yo puedo alcanzar distribuyendo entonces mis recursos. Te recuerdo que mi factor productivo trabajo es fijo, es 100. Si yo reemplazo entonces ahora de acuerdo a lo que acabamos de despejar anteriormente, nos va a quedar x partido 4 más y partido 8, que es igual a 100. Y ahí ya tenemos básicamente expresada nuestra ecuación. Ahora, como cualquier tipo de trabajo, lo lógico es tratar de expresar todo en función de x. Así que despejamos un poco nuestra ecuación. Nos quedaría y partido 8 es igual a 100 menos x partido 4. Lo único que hicimos es pasar el x partido 4 a la derecha. Y nos queda entonces, ahora el 8 pasa multiplicando, nos quedaría entonces una ecuación igual en función de x igual a y es igual a 800 menos 2x. Que ahí tenemos claramente una recta. Si nosotros tuviéramos en presencia de esta parábola, de esta frontera posibilidades de producción que tiene esa forma cóncava, en realidad nosotros veríamos en algunas de estos términos tal vez algo elevado al cuadrado. Este no es el caso, sino que en realidad estamos en presencia de esta recta. Y a continuación entonces veamos nuestra frontera de posibilidades de producción, ahora representada desde un punto de vista gráfico. Para ello ocupamos nuestro típico gráfico cartesiano en el cual nosotros vamos a colocar en sus ejes respectivos nuestro producto X y nuestro producto Y. Aquí lo que existe de fondo y lo fundamental que yo tengo que considerar es las producciones límites. ¿Cuánto yo produciría de Y si estas 100 unidades de trabajo que yo tengo las destino exclusivamente para la producción de Y?
y también cuánto sería lo máximo que produzco de X si yo destino todas las unidades, estos 100 trabajadores, a la producción solamente de X. Primero empecemos por Y. Lo único que tendríamos que realizar es que no tendríamos producción en el bien X. De tal manera que como lo represento solamente representando y reemplazando, el X. De tal manera que me quedaría Y es igual a 800 menos 2 por 0, porque te recuerdo que no voy a tener producción de X y voy a destinar todo de forma exclusiva a la producción de Y. Es con ello que nosotros vamos viendo que entonces las cantidades máximas del producto Y que yo voy a producir van a ser igual a 800 unidades. Te recuerdo, destinando todos estos recursos, que eran 100, exclusivamente entonces a la producción del bien Y. Ahora realicemos entonces el caso del bien X. Para ello quiere decir que yo voy a tener producción de X, pero las cantidades producidas de Y van a ser igual a 0. Lo reemplazo solamente en mi ecuación, me quedaría 0 es igual a 800 menos 2X. Ahora me quedó una ecuación súper simple, lo único que tengo que es pasar el 800 a mi lado izquierdo y dividirlo por 2 para tener entonces conocimiento de que las cantidades máximas que yo voy a tener de producción van a ser 400 unidades. Esto es, si yo destino todo mi factor productivo exclusivamente a producir el bien X. Y ahora lo único que tengo que unir es estos dos puntos límites y surge entonces así de sencillo mi frontera de posibilidades de producción, que te recuerdo entonces que representa combinaciones eficientes de producción, con los factores productivos y con la tecnología entonces, como hemos dicho, disponible. Y llego por supuesto a los mismos resultados si yo ocupo la ecuación que tenía también en un principio, no sé si la recuerdas, que era X partido 4 más Y partido 8 igual a 100. Aquí en este punto, si yo quiero obtener entonces las combinaciones máximas, es así de sencillo, lo único que tengo que es reemplazar. Me quedaría entonces, si yo quiero destinar toda mi producción exclusivamente al bien Y, quiere decir que me quedaría solamente 0 partido 4 más Y partido 8 es igual a 100. Si yo despejo, nuevamente también llego a mi producción máxima que yo alcanzo destinando todos mis factores productivos exclusivamente a esa producción, que en este caso te recuerdo que el factor productivo que utilizo es exclusivamente el trabajo. Y nuevamente yo llego entonces a una producción máxima de 800 unidades. ¿Qué ocurriría si yo colocara un puntito al interior de la frontera de posibilidades de producción? Nosotros ya habíamos hablado de esto, que ese es un punto alcanzable pero ineficiente porque yo no estoy ocupando toda la capacidad productiva que yo poseo para ser eficiente. De tal manera que imaginemos que tenemos una combinación donde en realidad yo deseo la producción de 50 unidades de X y 100 unidades de Y. Si tú te das cuenta, no estoy cumpliendo en ninguno de los aspectos los puntos eficientes. Ese claramente no es un punto de eficiencia. Veamos qué sucedería si yo reemplazo esa combinación dentro de la ecuación habitual que hemos ocupado hasta el momento. En este sentido, pasemos a replicar nuevamente esto, que era X partido 4 más Y partido 8, esto es igual a 100. Y lo único que yo tengo que reemplazar entonces es el 50 y el 100, que son las unidades de producción que yo he colocado en este ejemplo. Me quedaría entonces 50 partido 4 más 100 partido 8. La idea es que me dé igual a 100, que te recuerdo que 100 es la capacidad máxima que yo tengo de factores productivos relacionados con el trabajo dentro de mi ejercicio, del ejemplo que yo estoy haciendo. Si nosotros empezamos a indagar esto, me dio por un lado 12,5 más 12,5, que esto me da igual a 100. De tal manera que quiere decir de que yo solamente estoy ocupando 25 factores de producción relacionados con el ámbito del trabajo, siendo que tengo la capacidad de generar y de utilizar 100 unidades del factor trabajo. O sea, quiere decir que hay recursos ociosos que están relacionados efectivamente con 75 unidades. Si esto lo relacionamos exclusivamente al ámbito de trabajadores, quiere decir que yo tengo 100 trabajadores disponibles y solamente estoy ocupando 25. O sea, quiere decir que hay 75 trabajadores que no forman parte del proceso de producción y por tanto son trabajadores ociosos dentro de mi ejemplo que nosotros hemos considerado. Pero también ahora consideremos un punto inalcanzable, o sea, algo que se encuentra fuera de nuestra frontera de posibilidades de producción, como lo hemos marcado ahí en pantalla. Para ello también generemos una suposición de unidades producidas de X y de unidades producidas también de Y.
Recuerdo que nuestras 100 unidades disponibles del factor trabajo se encuentran constantes, siguen siendo en 100. Supongamos entonces, ahora queremos producir 500 unidades del bien X y 750 unidades del bien Y. O sea, claramente un punto que se encuentra totalmente alejado de nuestra frontera de posibilidades de producción. Esto lo hemos hecho de forma arbitraria. Borremos un poquito esto para poder representar y ocupar la misma fórmula que hemos hecho en el punto de la ineficiencia para ver en realidad qué es lo que sucede con este suceso. Lo único que tenemos que es reemplazar nuevamente. Me quedaría 500 partido 4 más 750 partido 8, que es igual a 100, que es nuestro límite de trabajadores. En pantalla ya vemos que 504 son 125 más 750 partido 8, que es 93,75. Esto es igual a 100, que te recuerdo es el límite de trabajadores que yo tengo disponible. O sea, 125 más 93,75 me da la necesidad de 218,75 trabajadores y solamente tengo 100. O sea, claramente que hay un déficit de trabajadores. Necesito más trabajadores para llegar a esa combinación de 500 y 750. Y me faltan 118,75 trabajadores para poder cumplir con esa exigencia que nosotros hemos puesto y que denominamos entonces como un punto inalcanzable, ya que se encuentra fuera de nuestras posibilidades de producción. Generemos un nuevo cambio. Nosotros habíamos dicho en un principio que el factor trabajo se mantenía efectivamente constante también, o sea, era igual a 100. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si nosotros ahora por algún aspecto, por recibir nuevos trabajadores, por alguna circunstancia que podemos mencionar efectivamente más adelante, nos encontramos que la capacidad de trabajadores que ahora poseemos ya no son 100, sino que ahora tenemos disponible 200 trabajadores. Esto cambia todo, ¿cierto? Y provoca que nuestra frontera de posibilidades de producción cambie. Lo representamos entonces en nuestra ecuación habitual que nosotros tenemos. Ya la vemos en pantalla. Nos quedaría entonces que, si esto lo expresamos en función de X, nos quedaría entonces Y es igual a 1600 menos 2X. O sea, aquí vamos a ver que nuestra frontera de posibilidades de producción se desplaza. Sufre un desplazamiento. Ocurriría lo mismo entonces si hay una baja en los trabajadores disponibles. Imagínate que los trabajadores bajaron a 50. Ese ejercicio te lo dejo a ti para que lo realices en casa. Pero si nosotros generamos entonces este marco, vemos claramente que aquí va a haber un cambio. Que las unidades máximas de producción del bien Y se incrementaron a 1600 y las unidades máximas también de producción del bien X se incrementaron de 400 a 800. O sea, tenemos una nueva frontera de posibilidades de producción. Ocurrió un desplazamiento producto de que nuestra cantidad fija que habíamos tenido en un principio de 100 trabajadores la podemos incrementar por alguna razón a 200 trabajadores. Esto ocurriría también si incrementamos cualquier factor productivo. Tanto el capital, la tecnología, son elementos que son fundamentales para provocar estos desplazamientos. Que ojo, se puede desplazar hacia la derecha y también se puede desplazar a la izquierda. O sea, también puede existir una disminución de la capacidad productiva que tiene, por ejemplo, una empresa. Así que ese punto también es importante. Quiero terminar inclusive este cuaderno indicando la importancia de ese 2X, ese menos 2X, que por un lado simboliza claramente la pendiente de nuestra frontera de posibilidades de producción y por eso tiene ese símbolo negativo. Pero ¿qué significa entonces ese 2X? Se vuelve importante, tiene un significado importante porque es el número de unidades de Y que yo debo dejar de producir para producir una unidad adicional de X. No sé si te das cuenta, esto se relaciona claramente con el costo de oportunidad, o sea, ese menos 2X nos muestra el costo de oportunidad de incrementar, por ejemplo, en una unidad, la producción del bien X. Pues bien, espero entonces que este cuaderno, que está relacionado exclusivamente con el aspecto de ejercitación matemática, te haya ayudado a entender un poquito más en profundidad la frontera de posibilidades de producción. Te recuerdo que es importante haber visto la cápsula anterior denominada Frontera de Posibilidades de Producción para poder tener un mejor manejo en el ámbito de lo que estamos tratando ahora en esta clase, en este cuaderno. Te recomiendo, como siempre, suscríbete en mi canal, es importante para que nosotros sigamos creciendo como comunidad. Nos vemos en una siguiente cápsula. Chao, chao.